¿Qué se entiende por contabilidad de cobertura y cuáles son los principios o los principales aspectos por considerar al respecto? Bueno, la contabilidad de cobertura, ¿qué es? La contabilidad de cobertura, pues como su nombre lo indica, es contabilizar las coberturas. Para entender la contabilidad de coberturas, pues tenemos que entender lo que es una cobertura. Entonces nos podemos desplazar a la sección 11 de la norma para pymes, a la 11 no, eso es sección 12. No voy a mostrarles la pantalla todavía, simplemente voy a guiarme aquí para darles las definiciones adecuadas. 12, por aquí está el tema de contabilidad de coberturas. Cobertura, aquí está. ¿Qué se hizo? Eso, a partir del párrafo 15. Entonces voy a darles algunas ideas básicas. Primero que todo, las entidades, las operaciones de una entidad pueden estar sujetas a riesgos, a ciertas incertidumbres. Y hay entidades que no quieren vivir con esas incertidumbres, sino que buscan de alguna manera cubrir esas incertidumbres, cubrir los riesgos de perder en ciertas operaciones. Y para eso se utilizan las coberturas. Las coberturas me ayudan a cubrir unos riesgos, ¿ok? Entonces, a partir del párrafo 15 de la sección 12, me empiezan a hablar de la contabilidad de coberturas y me dicen lo que es una cobertura, ¿bien? Me dicen qué tipo de partidas son sujetas a cubrirse a través de un contrato. Realmente lo que se utiliza como cobertura son contratos. Usted para hacer una cobertura hace un contrato y el contrato le sirve para cubrir ese riesgo. Entonces me dice el párrafo 12.17, ¿qué se puede o cuáles son los riesgos que pueden estar sujetos al tratamiento de contabilidad de coberturas? Entonces me dice los riesgos de tasa de interés de un instrumento de deuda medido a costo amortizado. Por ejemplo, usted dice, yo le debo 1.000 millones de pesos a mi proveedor que está en China. Es decir, le debo $1 millón, supongamos, le debo $1 millón a mi proveedor en China y le voy a pagar dentro de 2 meses, en 60 días. Entonces el empresario no puede dormir y dice, ¿a cómo estará el dólar dentro de 60 días? ¿Qué tal que hoy el dólar esté a 3.000 y dentro de 60 días esté a 3.200 por $1 millón de dólares? Son 200.000, ¿cómo es? 1 millón por 200, bueno, son mucha plata, 200 millones de pesos. Entonces el empresario dice, no, yo necesito estar seguro de cuánto le voy a pagar a mi proveedor de China. Entonces consigue un contrato que le cubra ese riesgo. Y un contrato que le cubra ese riesgo es un contrato, en ese caso puede ser un contrato de forward. Entonces llama al banco y le dice, señor banco, necesito que por favor usted se comprometa hoy a venderme $1 millón dentro de 2 meses, pero por favor deme hoy la tasa de cambio o la tasa a la cual me va a vender esos dólares. Con eso el empresario queda contento, tranquilo y ya sabe cuánta plata le va a tocar sacar dentro de 2 meses y elimina esa especulación de sus estados financieros. Le va a tocar pagar un poquito más de lo que pagaría por $1 millón hoy, claro que sí, porque precisamente eso es lo que se gana el banco. Entonces la entidad dice, tengo un riesgo, que es un riesgo, en este caso es un riesgo de tasa de cambio con el crédito que tengo con la cuenta por pagar al proveedor. El riesgo de tasa de cambio también es una partida que se puede cubrir según el literal B del párrafo 12.17. Tengo un riesgo de tasa de cambio. El riesgo es que el dólar suba y me toque pagarle más a mi proveedor. Entonces le digo al banco que me venda unos dólares dentro de 60 días a una tasa que fijamos hoy. Listo. Las variaciones en el dólar me van a generar una pérdida o ganancia con el proveedor, pero va a generar la contrapartida en el contrato de forward. Por eso el contrato de forward sirve para cubrir ese riesgo con la tasa de cambio. También puede ocurrir, por ejemplo, que una entidad tenga un préstamo con una entidad del exterior y el préstamo esté a una tasa con componente variable, como la LIBOR o una tasa que dependa de unos índices. Y dice, ¿qué tal que esa tasa se dispare? Entonces puede llamar al banco y hacer un contrato de intercambio de tasas de interés con el banco.
Le dice, señor banco, yo tengo que pagarle a ese señor de allá con tasa variable. Negociemos, usted y yo hagamos un contrato de tasas de interés, de tal manera que mi tasa siempre sea fija. Los contratos de cobertura buscan eso, eliminar el riesgo, eliminar la incertidumbre o minimizar la incertidumbre sobre ciertas partidas de los estados financieros. Es un tema muy apasionante, pero muy extenso. Incluso en los diplomados normalitos, comunitos y corrienticos no se habla de esto porque no da el tiempo. Uno en un diplomado habla de instrumentos financieros en 2 horas y pues para entender esto necesitan 8, 10 o 20 horas de estudio. Pero entonces básicamente es eso, una partida que tiene riesgos y hago un contrato que me permita cubrir ese riesgo. Eso será una contabilidad de coberturas. Y los párrafos 12.15 y siguientes son los que hablan de ese tema.